Victoria del Real Madrid antes de jugar frente al Maccabi. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid frente a Breogán 90-65 en un partido clave en la lucha por mantener la segunda plaza. Estamos ahí en la brecha, estamos en la lucha y todo está muy, pero que muy recogidito y no podemos fallar. Y no fallamos esta vez frente a Breogán después del partido tan lamentable que hizo el Real Madrid en Bilbao. Hoy había que ganar sí o sí. Es verdad que el conjunto de Mersic llegaba sin Zanan Musa, que es una baja tremendamente sensible, y yo creo que eso se notó mucho a la hora de poder generar baloncesto fluido, porque ni Belhens ni Kalinowski, pues bueno, son muy buenos jugadores, pero obviamente no tienen las facultades del jugador bosnio de Musa. Y por nuestra parte, pues tuvimos varios jugadores destacados en un partido donde ya marcábamos parcial y tendencia desde el primer cuarto, desde el principio, y esta vez, por suerte, esta vez sí, lo pudimos mantener al final. Todo ello, como digo, en el contexto de exigencia que nos marcaba en el día de hoy Breogán-Lugo. Partido interesante, como digo, de varios jugadores a título individual. Creo que es un partido que hay que analizarlo más en un concepto individual, de cara a lo que llega, de cara a los cuartos de final frente a Maccabi, más que en un contexto colectivo, como digo, con una exigencia bastante media y no alta que nos ha dado hoy el Breogán-Lugo. Me ha gustado mucho el partido de Nigel Williams-Goss, que ha terminado con 14 puntos en los 25 minutos que ha jugado. Como digo, también las exigencias están ahí, pero me ha gustado su capacidad para poder tirar de fuera, para jugar con cierta confianza en las penetraciones, para poder solventar en defensa, ha ayudado en el rebote, ha hecho un partido bastante completo y él tiene que ir cogiendo confianza, teniendo en cuenta sobre todo el déficit que tiene el equipo en el puesto de base. Por cierto, como anécdota, tanto Tomás Heurtel como Trey Tompkins estuvieron asistiendo al encuentro y estuvieron en la zona de descartados. Es decir, como si fueran parte de la plantilla sin serlo ya. Ahí lo dejamos como curiosidad dentro del anecdotario del partido. Anthony Randolph, 13 puntos. Importante que Anthony dé sostenibilidad dentro del puesto de 4. ¿Por qué? Pues porque es un jugador que vamos a necesitar. Necesitamos tiro exterior, calidad y jugadores que asuman catálogo de experiencia en momentos calientes. Y Anthony en ciertos momentos te va a ayudar, aunque ya sabéis que soy de los que piensa que la próxima temporada no debe continuar. Me gustaría que su temporada final en el Real Madrid fuera óptima. 15 puntos de Gaby Deck, esto no es nuevo. Gaby Deck, de los más proactivos en el día de hoy, solventando en el poste bajo, anotando algún tiro de 3 interesante. Bueno, lo de Gaby Deck, al final, pues a día de hoy es axioma básico si el Real Madrid quiere competir. 7 rebotes, siendo el segundo máximo rebotador en el día de hoy, tras Vince Poirier, que fue muy importante en toda la lucha y brega, no tanto en el acierto. Tavares sí que estuvo acertado, con ese 6 de 8 en tiros de 2, para 13 puntos, y los mismos puntos anotó Gerson Yabusel, que es verdad que hoy no ha pasado de los 20 minutos, y así llega fresco, porque yo, francamente, a Yabusel, desde hace tiempo, le veo bastante perdido, y muy por debajo de su rendimiento de hace 3 meses, 2 meses y medio, donde era claramente uno de los mejores 4 de Europa y que poco a poco se ha ido diluyendo su rendimiento y productividad, con muchos problemas sobre todo en los unos para uno defensivos y a la hora de generar ayudas al resto de compañeros en el 5 para 5. Así que ahí estuvieron las mejores noticias individuales del Real Madrid de Pablo Laso en el día de hoy. A Valde también me gustaron bastantes cosas, algo de desatino y de desacierto, pero muy agresivo a la hora de penetrar de derechas e intentar jugar situaciones con bastante responsabilidad que tiene que ir adquiriendo, insisto, sobre todo ya sin Tomás Heurtel. Y Sergio Llull, pues hoy vimos la versión de Sergio Llull más habitual, 0 de 3 en tiros de 3, siendo un jugador que sí asistió, pero que francamente tiene que ser eso, un jugador secundario que juegue 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos, ahí tienen que estar sus topes. Todo lo que sea para mí pasar de los 20 minutos es excesivo para un jugador actual como es Sergi Llull. Yo sabéis que adoro a Llull, pero para mí tiene que ser un jugador secundario, aunque no esté Heurtel, ni aunque esté Olocen, pero tiene que seguir siendo un jugador secundario. Y en cambio Laso lo está utilizando como plato principal para jugarse a cara de perro los partidos. Creo que eso es un error y que su línea debe ser esta. Pero claro, para ello también entiendo
que Williams-Goss, por supuesto, tiene que dar un paso al frente, Alberto Abalde 3/4 de lo mismo, y entre los dos aglutinar responsabilidad en el puesto de 1, y en el caso de Abalde sin ser un base. Minutos bastante repartidos, la verdad, en principio sin gran desgaste del equipo. Esto era muy importante para llegar en una buena previa frente al Maccabi, con la ventaja de cancha, partido en el Wizzing, próxima parada, pero, como digo, para mí, favorito a día de hoy, claramente, Maccabi de Tel Aviv. Creo que están en un momento mucho más lúcido, con Ante Zizic y con Scottie Wilbekin como grandes referencias, pero un equipo que ya iremos analizando, no muy profundo, muy marcado principales y secundarios, pero donde sus principales actores están ahora mismo interpretando a las mil maravillas el baloncesto que está proponiendo el conjunto macabeo. Final, ahí está, esa victoria del Real Madrid 90-65, ese final de partido que nos deja con buenas sensaciones individuales a algunos jugadores que necesitan recoger estado anímico de cara a lo que se viene, de cara a la patata caliente competitiva que se juega el Real Madrid tanto en Euroliga como en Liga CB. Lo de hoy no nos debe desviar el focus del mal baloncesto que ha estado haciendo el Real Madrid en los últimos tiempos, pero mejor llegar de perogrullo con una victoria que con una derrota, que ya lo que nos hubiera faltado en el día de hoy. Me gustaría, chicos, que me dejéis vuestras opiniones en el cajón de comentarios respecto al partido que habéis visto, qué es lo que os ha gustado más de este Real Madrid de básquet en el día de hoy, qué esperáis respecto a Maccabi, del cual ya iremos dando cuenta en las próximas horas de cara a estos cuartos de final de la máxima competición continental. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.